Crisis de la República. Las reformas de los hermanos Graco, Marius y Sulla. A medida que la sombra del Imperio Romano se extendía sobre el Mediterráneo, la estructura interna de la República comenzaba a mostrar signos de tensión. Las vastas conquistas habían enriquecido al Estado y a la élite, pero habían exacerbado las desigualdades sociales, llevando a Roma a una era de agitación y reforma. En el corazón de esta tormenta se encontraban figuras cuyos intentos de reforma y lucha por el poder marcarían el principio del fin de la República Romana: los hermanos Graco, Marius y Sulla. Los hermanos Graco, tribunos de la plebe. La historia de la crisis de la República comienza con Tiberio y Cayo Graco, hijos de una de las familias más distinguidas de Roma. Movidos por la creciente brecha entre ricos y pobres, ambos hermanos, en su momento como tribunos de la plebe, buscaron implementar reformas agrarias para redistribuir las tierras conquistadas entre los ciudadanos pobres y veteranos. Tiberio, el primero en intentarlo, propuso la ley agraria, que limitaba la cantidad de tierras que cualquier ciudadano podía poseer, redistribuyendo el excedente. Su propuesta amenazó los intereses de la clase senatorial, que vio en estas reformas un desafío directo a su poder y riqueza. La respuesta del Senado fue brutal. Tiberio Graco fue asesinado en el 133 a.C., marcando uno de los primeros actos de violencia política en la República. Años más tarde, Cayo Graco retomaría la causa de su hermano, extendiendo las reformas a los derechos de los ciudadanos y la administración de la justicia. Sin embargo, al igual que su hermano, su destino estaría marcado por la tragedia, siendo asesinado en el 121 a.C. La muerte de los hermanos Graco no solo fue un presagio de los conflictos civiles venideros, sino que también evidenció la incapacidad de las instituciones romanas para gestionar las tensiones internas de manera pacífica. Gaius Marius, el militar reformador. El escenario de agitación y conflicto proporcionó un telón de fondo para el ascenso de Gaius Marius, un hombre de origen humilde que llegaría a ser conocido como uno de los mayores generales de Roma. Elegido cónsul en 7 ocasiones, Marius implementó reformas militares que transformarían fundamentalmente el ejército romano, permitiendo el reclutamiento de ciudadanos sin tierra y prometiéndoles tierras al final de su servicio. Esta medida no solo amplió el ejército, sino que también lo profesionalizó, creando una fuerza leal personalmente a sus generales en lugar de al Estado romano. Las victorias de Marius contra los invasores germanos reforzaron su estatus, pero sus reformas también sembraron las semillas del cambio en la relación entre el ejército, el Estado y la política romana. Los soldados, ahora leales a sus generales y no al Senado, se convirtieron en una herramienta política que los líderes ambiciosos podían utilizar para su propio beneficio. Lucius Cornelius Sulla, la marcha sobre Roma. La carrera de Sulla estaría intrínsecamente vinculada a las de Marius y a las crisis de la República. Un patricio de nacimiento, Sulla se vio envuelto en una rivalidad con Marius, particularmente sobre el comando de la guerra contra Mitrídates V del Ponto. En un giro sin precedentes en la historia romana, Sulla marchó sobre Roma con sus legiones en el 88 a.C., una acción que efectivamente marcó el fin del principio de que las armas no se levantaban contra la ciudad. Después de asegurar su posición mediante el terror y la proscripción de sus enemigos, Sulla fue nombrado dictador, una posición que utilizó para implementar una serie de reformas destinadas a fortalecer el poder del Senado y limitar el de los tribunos de la plebe. Aunque renunció a su dictadura y se retiró, las acciones de Sulla y sus reformas no lograron detener la espiral de conflicto y ambición que había infectado a la República. Sus reformas, aunque diseñadas para restaurar el poder senatorial y la estabilidad, solo sirvieron para resaltar las divisiones dentro de la sociedad romana y el Estado. La marcha de Sulla sobre Roma abrió la caja de Pandora de la guerra civil, demostrando que el poder militar podía ser usado directamente para lograr objetivos políticos, un precedente que sería seguido por otros en los años venideros. La muerte de Sulla no marcó el retorno de la paz, sino el inicio de una era en la que generales poderosos,
apoyados por sus leales ejércitos, competirían por el control de la república. La lealtad personal reemplazó a la lealtad institucional, y el campo de batalla se convirtió en un ágora para la política romana. Consecuencias y legado. La crisis de la república, marcada por las reformas y las acciones de los hermanos Graco, Marius y Sulla, evidenció las profundas fisuras dentro de la sociedad romana y las deficiencias de sus instituciones para adaptarse a las realidades de un imperio en expansión. La acumulación de poder y riqueza en manos de pocos, la marginalización de las clases bajas, y la militarización de la política fueron tendencias que no solo continuarían sino que se intensificarían en las décadas siguientes. Estos eventos sentaron las bases para el ascenso de figuras como Pompeyo, Craso y Julio César, cuyas propias ambiciones y rivalidades culminarían en la caída de la República y el nacimiento del Imperio Romano bajo Augusto. La transición de una república de ciudadanos soldados a un imperio gobernado por emperadores no fue un accidente, sino el resultado de décadas de tensiones, reformas y conflictos que transformaron el tejido mismo de la sociedad romana. El legado de los hermanos Graco, Marius y Sulla es complejo. Por un lado, sus esfuerzos por reformar la república y sus instituciones destacan un reconocimiento temprano de las desigualdades y desafíos que enfrentaba Roma. Por otro, la manera en que buscaron implementar estos cambios, especialmente en el caso de Sulla, subraya las peligrosas intersecciones entre el poder militar y la política que finalmente desgarrarían el tejido de la república. En última instancia, la crisis de la república revela las tensiones inherentes en el corazón de cualquier sociedad que busca equilibrar el poder y la justicia, la ambición y el bien común, la tradición y la necesidad de cambio. La historia de Roma en este período no es solo la crónica de su transformación de república a imperio, sino también un espejo de los desafíos perennes que enfrentan las sociedades a lo largo de la historia. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.